Es un gusto estar en este ciclo de libreros de LIG con libreros españoles y uruguayos, tener a Ana María Babosi. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias que estés aquí porque creo que diste el puntapié inicial para mucho de la ley nacional, para mucho de lo que tiene que ver con la difusión con las librerías de LIG y de llegada de literatura infantil y juvenil aquel año en el 98 cuando fundaste Libruras. Sí. Empecemos a contarle a la audiencia, ¿por qué el nombre y por qué consideraste que era necesario que hubiera una librería especializada en literatura infantil y juvenil? Bueno, lo del nombre es lo más fácil, porque yo había incursionado años antes, trabajando en Mosca, en lo que fue edición de libros para niños. Si bien, un poco de cara dura, es decir, bueno, a ver, nuestro país no tiene una trayectoria de formación, ni de formación en editores, ni formación en libreros, ni formación en profesionales en esa área. Y realmente me basé en mis años de trabajo, que no hay que olvidar que en 1962 me pongo en contacto por primera vez con los libros infantiles, como bibliotecaria, entre comillas, porque todavía no era bibliotecaria, sino que entré como maestra bibliotecaria en Crandon, donde tuve el privilegio de tener a una jefa, bibliotecóloga egresada de Estados Unidos, que tenía todo lo último de literatura infantil, todos los mejores premios de la literatura en ese momento, te estoy hablando de 1962, los Caldecott, los Newbery, todo lo mejor, si bien estaba en inglés, estaba en esa biblioteca. O sea, mi primer contacto fue muy fuerte, además con una persona que sabía muchísimo. O sea que eso me fue dando a mí un acercamiento a cómo eran los libros que venían de otro lado. En esa fecha yo conocí el libro infantil por ser lectora, pero nosotros estamos condicionados a lo que podía venir de España y tampoco era mucho. Sí puedo decir que venía mucho de Argentina, venía de México, pero no era aquello que descubrir los premios para lo mejor escrito y para lo mejor ilustrado en libros, en esa altura, fue muy fuerte. Entonces, después de ser editora en Moja, que tuve muchísima ayuda, reconozco a Sergio López como un bastión de todo esto, y ahí aparecen los primeros autores que después se lanzan, como Susana Laondo, como el propio Sergio López, como Roy Berocay, Eduardo Mayans, bueno. Ahí, entonces, desde esa proyección, me largo también en un momento a hacer un libro que se llamó Libruras. Sí. El nombre se debe a Verónica Leite, que ella fue la que lo ilustró, con esa idea que sigo pensando que es muy buena, de recopilar nanas, rimas, retahílas. Y fue un libro en blanco y negro, y fue un libro que tuvo mucha aceptación. Cuando surge lo de crear la librería, optamos, y estuvo de acuerdo también Verónica Leite, en ponerle ese nombre, porque sonaba muy lindo, suena muy lindo. Y además porque invita desde el pique a los niños a crear, ¿no? Sí, en realidad fue un libro que fue compartido familiarmente, ¿sí? Que eso fue una de las cosas que yo lo pensaba que podía suceder, pero que sucedió. O sea, la madre que encontraba algo que ella había cantado, el padre que reconocía un refrán, un dicho, el abuelo inclusive. Entonces, era un libro que a veces venían y me decían, ¿se puede pintar? Y sí, si quieres pintar, no lo puedes pintar. En realidad, era un libro que podría haber sido reeditado o ampliado con otras propuestas, que tuvo éxito. Ahora bien, en cuanto a la librería, ¿por qué librería? En 1998, no hay que olvidar que yo tenía 36 años en todo esto. Como licenciada en bibliotecología, como maestra especializada en preescolar, y como gran difusora y promotora de la LIG. Seguro. A ver, hay dos hitos en todo esto que son, uno, bueno, mi profesión, que
que está muy, es decir, son dos profesiones muy unidas, el magisterio con la bibliotecología. Y están muy unidas por el hecho de que haber empezado en el 62, yo me recibí en el 61, nosotros en el 62, el grupo en el que formaba parte, y que habíamos estudiado todas juntas, que éramos de la Escuela de Práctica Franklin Delano Roosevelt, se nos otorgó una beca, la Fulbright, la primera beca que se otorga a maestros, fue otorgada a nosotros, y estuvimos casi 3 meses en Estados Unidos en stage de capacitación, que fue muy bueno, y donde a todas nos ofrecieron trabajo, por considerar que estábamos altamente capacitados, y sobre todo que éramos un grupo que podía enfrentarse a la situación que tenían ellos en ese momento, sobre todo en Nueva York, de los niños puertorriqueños que estaban asimilados a la cultura estadounidense y que tenían un serio problemas con los docentes. Entonces nosotras con un doble idioma ninguna quiso quedar, pero sí vimos. Ahí, por ejemplo, vi que todas las escuelas tenían biblioteca, cosa que todavía no veo en mi país. Claro. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Se juntó, cuando me dan el cargo de bibliotecaria, de armar la biblioteca de primaria, más el magisterio, se junta un espacio que no me lo habían enseñado. Es decir, uno aprende una cantidad de cosas en su formación, pero hay otras que no. Entonces, este encuentro de libros y niños, este espacio que sí, ahí sí te digo, yo veo que usamos las palabras promoción, motivación, animación, sí, siempre encontramos palabras, pero hay que tener mucho cuidado, sí, mucho cuidado. Porque, a ver, desde una biblioteca inserta en un instituto educativo, es obvio que si el bibliotecólogo y el docente ve el espacio biblioteca, ¿cómo lo ve? Como el gran espacio de libertad para poder entregar la lectura y otras múltiples acciones a partir de la lectura, que no voy a usar la palabra encasillan, que no se encasillan en la obligatoriedad de un programa que es del mundo adulto. Yo siempre digo, no hay que olvidar, el programa lo hacen para los adultos, no es, aunque el destinatario supuestamente es el niño, nosotros estamos teniendo grandes problemas. Siempre lo miramos desde nuestro lugar de adultos docentes o no. ¿Qué pasó en la biblioteca esa que tuve? Gracias a la jefa mía, Lila Grassi, tuve esa oportunidad de libertad. O sea, ahí los niños leían o escribían o jugaban o construían sus propios textos, pero no era la premisa voy a animar a través de esto. No sé si queda claro. Que todavía cuesta. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Mi pasaje tantos años, no solo por eso, sino por la sala de lectura infantil de la Biblioteca Nacional, que eso me marca definitivamente. Esas son las dos grandes marcas, mi profesión y luego la sala infantil. Una sala preciosa, recuerdo. Sí, fue una sala, fue un proyecto muy bueno, un proyecto en un momento muy difícil, histórico y político de nuestro país, pero un proyecto que se podía evaluar. Nosotros evaluamos año a año qué pasaba con lo que estábamos haciendo, pero que también se extendió, yo pude salir desde la sala infantil, gracias a las compañeras que tenía, que eran brillantes colegas, al interior. Entonces, ese acercamiento, no olvidemos que se hicieron salas infantiles en Melo, en Colonia, en Paysandú, es decir, reprodujo, ¿no? Sí. Entonces, ves las realidades de tu país, porque no es lo mismo estar en una escuela en Montevideo, ni del centro ni de la periferia, a estar en una escuela rural y ver que puede pasar maravillosas historias, que algún día me gustaría que alguien me las escribiera. ¿Por qué? Porque hay maravillosas historias del interior y la lectura cuando no se llamaba ni animación ni promoción, pero se leía. Pero se hacía. Se hacía. Capaz que estaban las palabras, no las acciones. Entonces, ¿qué es lo que vas viendo? Sobre todo después de haber trabajado en una empresa como Mosca, muy grande, con muchas sucursales, que el sector de libros infantiles sí fue un sector que empezó a crecer, pero era un sector que estaba siempre acotado. ¿Y acotado por qué? Hay una sencilla razón.
triste, pero es real, económica, y es por un margen de ganancias. Me acuerdo que mis grandes discusiones en la empresa era el margen de ganancia que daban los libros nacionales, que habíamos impreso, lo que se gastaba. Es decir, entender, por ejemplo, que el proceso editorial con una propuesta de determinada cantidad de títulos en una cantidad determinada de tiempo, produce ganancias sustanciosas, porque si no, no existiría la industria editorial, que es muy pujante y rica. Ahora bien, no, tampoco debemos olvidar y no podemos ser ilusos que la industria del libro, de la LIG, o sea, todo lo que es libro infantil, ahora todo lo que hablamos del libro álbum, aparece, ¿por qué razón? Porque en principio la industria editorial de todas partes del mundo hizo todo su base con el libro de texto. ¿Sí? Cuando vos tenés un libro que se compra obligatoriamente, tenés un mercado, ahí vas a tener un margen de ganancia muy estupendo. Eso les permitió hace ya 30 o 40 años darse cuenta, opa, aquí viene otro negocito. Y hablo así, porque es así. Y porque olvidar que detrás de todo hay una industria que necesita seguir viva, ¿sí? Pero que hay un margen de ganancia a veces que no es el que me parece a mí. Eso es muy verdad. Ahora entonces, cuando largo libruras, que fue muy loco, lo considero una quijotada. Sí, ¿no? Sí, en parte sí. Primero dijimos, va a ser diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Primero, era un espacio muy chico. Segundo, iba a tener, y eso en parte por algo que me ibas a preguntar tú, es decir, iba a tener una selección de títulos. ¿Cómo hiciste la selección de editorial, de títulos y de tipos de libros en el marco de este libro infantil? Por ejemplo, dos cosas. No iba a haber libros de texto, sí iba a buscar todo lo máximo posible, que poco de información. Claro. Yo soy una gran... Que no es lo mismo, libros de texto que libros informativos. Y yo soy una gran admiradora y adoradora del libro de información que se va perdiendo. Bueno, seguro está la máquina, los celulares, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y además de eso, ¿sí? A ver, la selección. A ver, hay un antes también en todo esto. Y fue mi relación con el Banco del Libro de Caracas y con la maravilla de la editorial Tarek. Que sos representante, que seguro, fuimos, seguro. Quiero decir que el Libruras ahora sigue uno de mis hijos, yo no estoy vinculada y hay muchas cosas de Libruras que les voy a decir ahora que cambiaron, ¿no? A ver, pero Tarek fue fuerte y sigue siendo, a mi modo de ver, la editorial con mucho de excelencia, que no quiere decir que no haya otras que tengan, pero es decir, ¿por qué razón? Porque la propuesta de esas mujeres maravillosas que conocí en Venezuela es una propuesta muy seria, estética, ética, económica y sobre todo con una muy clara visión del niño. A ver, mira lo que te digo, Nina. Si bien las editoriales de este momento buscan hacer excelencia con sus títulos, yo sigo pensando que no están tan cerca del niño como debiera. Seguro, algunos me van a decir, bueno, pero no es así porque al niño hay que educarlo, al niño hay que mostrarle, bla, 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 bla. No. Yo creo que al niño hay que conocerlo primero mucho. Hay que tratarlo, hay que escucharlo. Y de ahí, el que surge, con un buen editor también, que tenga conocimiento de muchas áreas, entonces tú vas a lograr un producto que es el que los niños se merecen. A ver, es complejísimo, no da para más que para estos minutos. ¿Por qué? Porque tú terminas viendo que sí, que hay maravillosos autores, escritores e ilustradores que terminan siendo bestsellers, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pasan al estrellato.
Y tú ves que sí, hay una masa enorme de chiquilines que de repente lo siguen. Pero nunca me queda del todo claro cuáles fueron las propuestas iniciales. Es decir, es un juego complejo en el cual no debemos olvidar que hay formas y posibilidades de colocar ese producto y hacer que una masa de adultos propicien el uso de esos. Y mira cómo uso. La palabra uso. Sí. Entonces a ver, los boom editoriales existieron siempre. Siempre. El libros en capítulos, el libros que sigue uno, otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Sí, existen desde Blueberry. Sí. Pero el problema también es que si no equilibramos, y ahí viene siempre mi que eso lo tengo como persona y como bibliotecaria. Tú en la balanza de los dos platos tenés que poner cosas que equilibren. Entonces, si yo al nene solo le muestro lo que tiene difusión comercial, lo que tiene, y no lo otro se va a quedar. Sí, vamos a estar quedar rico en la libertad, sí, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Si además, invado. Sí, es complejo. De todas formas, eso me llevó a que Librura tuviera una selección de libros que basa, por supuesto, el Caré me había ayudado mucho, pero después yo tenía mi impronta con respecto a qué consideraba libro ético y estético, pero a su vez el conocimiento de una gran... Claro. No olvides que la sala infantil tuvo en su momento 7.000 títulos, 7.000 títulos, de los cuales habían entrado muchos de España, y teníamos todas las novedades. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un ojo y una lectura, y una cantidad de cosas. Y muy importante, eso siempre lo digo, cuando tú seleccionás, no podés estar solo. Eso me lo enseñaron también en Venezuela, con su comité de selección, que fue, a ver, como mi sueño. Yo siempre decía, ¿cómo me gustaría pertenecer solo al comité de selección y además tener un sueldo para solo leer y discutir? Pero entonces no leía solo la bibliotecaria, no leía solo el docente, no leía el profesor de literatura, leían una cantidad de personas que intercambiaban luego opinión. Entonces, esa selección para mí era fundamental. Y ahí hay otra cosa muy importante. Cuando tú haces una selección de ese tipo criteriosa, a vos de pronto no te cayó bien ese libro. Claro, pero otro te hace ver un aspecto que vos no habías visto. Y después, cuando tú estás conmigo, sabes muy bien, y tendría no una anécdota, miles, de cómo los chiquilines te hacen ver que vos estabas equivocada. ¿Por qué? Porque tenemos una impronta censuradora muy fuerte, porque lo que a mí me parece, con tu ego mediante, es lo que tú querés. Entonces, la selección de libruras, y voy a decir claramente, por ejemplo, no había libros de Disney. Cosa que tuve mucho problema en Mosca, seguro, porque imagínate que ganase todos los Disney y era mayor. Claro, pero hay un sentido estético y ético puesto allí también, seguro, ¿no? Y además, a ver, que esté Disney en todos los lugares que quiera estar, pero me sacaba en ese lugarcito. Y la otra cosa que teníamos, que era muy importante, eran los grupos de visita, que como librería venía el grupo no más de 40 minutos, de niños de todas las edades. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le mostrábamos la librería. Sí, había un sector, una gran biblioteca, que era mi biblioteca personal, con una cantidad de libros, que eran los que luego prestábamos, porque había que explicar que todos los libros que estaban a la venta no iban a ser para utilizarse en el momento de estar de visita, pero que gran parte de los libros que estaban a la venta. Y otra cantidad que no estaban a la venta, y ahí les enseñaba la palabra agotados. Claro. Una palabra que me duele mucho, aquellos libros maravillosos que ya no están, y ahí era increíble, porque todos querían saber dónde están los agotados. Entonces, ¿qué pasa? Por algo estaban agotados, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, no hay proyectos, eso CNVIEPA tenía un proyecto de ir publicándolas. Porque, a ver, ahí, en este momento nosotros tenemos clásicos. Exacto. Y que están anotados.
Es muy duro eso. Y es muy duro porque además está muy asociado editar con el hecho de que el autor o el ilustrador esté vivo, porque entonces también forma parte del circuito económico de llevarlo a, ¿no?, a una presentación. Entonces, ¿qué pasa con los que no están, pero que su obra es valiosa y que estas infancias las tienen que conocer? No, ¿no? es muy fuerte, y cada vez que miro parte de mi biblioteca y digo, ay Dios mío, ¿por qué no está más este libro? ¿Por qué no está este otro? ¿Por qué no está este otro? Es que además la voracidad de la industria hace que nuevos y nuevos y nuevos. Y bueno, los chiquitos llegaban, los niños, no teníamos también iniciales, y también eran, en ese momento yo era profesora de la universidad, la formación de bibliotecólogos y también de la Católica de Educación Inicial, y invitaba. A ver, había una consigna estipulada con los maestros, con las visitas de instituciones privadas. No era momento para comprar libros. Si usted quería comprar libros, tenía que venir acá. Era momento para escuchar lo que era una librería, escuchar lo que era esa biblioteca que íbamos a prestar en un momento de libros. Iban a escuchar. Siempre eran las dos opciones. Una narración y una lectura. O sea, el momento era desde la voz y de la memoria, porque eso a mí me encanta, verle las caritas. Sí, bueno, yo tengo acá. No lo tengo acá en la mano. Lo tengo acá, va a salir por la boca, se va a ir por el aire y les va a entrar a ustedes. Entonces, algunos hacían así, chiquitos. Bueno, el que no quiera escuchar, que no escuche, pero ¿qué pasaba después de estas palabras con afecto? Entran. Entonces, bueno, se iban con el cuento ese, pero además habían mirado otro libro, habían escuchado que venía del soporte escrito. Esa visita era como máximo 40 minutos, 45. Al terminar eso, ellos podían circular con los libros que sacaban, se sentaban. El espacio era muy chico, pero daba justo para 25 o más chiquilines. Eso, a ver, eso era una propuesta intencional, ideológica. Eso te iba a decir. Es decir, la propuesta misma está sustentada en una postura ideológica de cómo concibo la lectura en base a ese concepto de libertad, ¿no? Exacto. La lectura libertaria, en definitiva, sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Si chiquilín quedaba, ¿puedo venir otro día? Claro. Sí, puedes venir otro día, puedes venir con tu papá. Es más, en un momento tuvimos socios de la biblioteca de préstamo, que generalmente eran del barrio, pero quedaba como impronta. Después de pronto aparecía una mamá o un papá y decía, no, porque tuve que traerlo, porque hablaba y tuve que preguntarle a la maestra. Y lógicamente era también una forma de que el adulto, maestro o no, se diera cuenta que la librería es otra cosa, ¿sí? Debe ser otra cosa. Y que el material especializado que tiene adentro va por distintos carriles a lo que puede ser un espacio netamente comercial. Que no tengo nada contra el espacio comercial, no. Pero esto... Que no puede ser solamente comercial. No. Porque si no se desvirtúa desde los materiales que se pueden ofrecer. Exacto. Hasta el trato, ¿no? Sí. Entonces, porque es fundamental que esté formado y que cuando le van a preguntar, porque hay mucho para tal edad, ¿qué libro? ¿No? Bueno. Entonces ahí tiene que estar formado de otra manera el librero, porque si no, sigue en el circuito reproductor de encajonar temas por edades, ¿no? Bueno, ese sigue siendo uno de los grandes temas, ¿no? El gran tema que, a ver, cuando venía una mamá, un papá, inclusive un maestro, no, porque están en tal clase, con tal edad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le das un libro, pero el libro a su vez dice, desde como tanto... O sea, te está marcando. A ver, hacerle entender que te lleva su tiempo, pero que no siempre se logra entender. Que la cosa no pasa porque el librero, el editor haya puesto, el editor haya puesto que estos libros eran para de 2 a 5. Pero eso está tan encasillado, tan terriblemente encasillado que yo no he logrado
más que muy cercanamente, porque con el paso del tiempo yo le decía, a ver señora, con los dibujitos, ¿usted se sienta a mitad con su hijo? Bueno, no, y bueno, ¿y para qué das? ¿Usted sabe para qué das los dibujitos de su hijo? Bueno, y entonces, a ver, señora, por un lado usted me está dejando, señor, está dejando espacio para que se inserten en la cabeza de su hijo de todas las edades cosas. En tanto no, este libro no es para la edad de mi niño. Es tan brutal este tema, tan fuertemente, que después tú generas que el niño, que son muy entonces, no, pero este dice para 6, claro, y yo tengo 9. Exacto. Y es muy triste, porque muchas veces vos le decís, bueno, a ver, yo te lo presto, léelo, después me vas a decir si es para 6, para 9, para 20 o para 40. Y es muy interesante ver la respuesta de los chiquilinos. Entonces, eso es una propuesta netamente editorial. Y no la vamos a cambiar porque la editora necesita que haya tantos de tal edad para que para el equilibrio comercial. Catálogo. Porque hay que equilibrar catálogo. Exactamente. ¿No? Entonces, y ese catálogo sostiene una política económica. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. No quiere decir que con el paso de los años hayan surgido editoriales que tienen otras propuestas más abiertas, que no indican la edad, pero no debemos olvidar, porque eso es una de las cosas que a mí me ha pasado muchas veces, y yo soy buena vendedora, pero pésima comerciante. Así me decían mis hijos, me dicen todavía. Es decir, puedo, sí, y vendedora en el mejor sentido de la palabra, sí puedo ofrecer, ¿sí? Desde el libro más caro al más económico, dando argumentos, pero no tengo un espíritu comercial, ¿sí? Es decir, y eso a veces es complicado en realidades como las nuestras, que somos un país que decididamente tiene pocos niños y pocos jóvenes. Pero sin embargo, por alguna razón que hay que estudiar, tiene una producción de títulos que no iría en proporción con la cantidad de niños y de jóvenes. ¿No? Algo está pasando ahí que averiguar. Exactamente. Bueno. Ha sido un gusto conversar contigo, todo un honor, realmente. Muchísimas gracias, Ana María Ramos. Bueno.